¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todo el público que nos está haciendo el favor de sintonizarnos por esta cadena de KDHK.tv, que ahora es parte de la familia Hispanic World Television, y estamos transmitiendo desde San Diego, California. Am, Hoy es un día muy especial, pero antes de continuar, quiero presentarles o recordarles que tenemos estos salmos que los estamos obsequiando a las tres primeras personas que se comuniquen a nuestra televisora por medio del internet. Aquí en este teléfono del estudio se les tomarán sus datos para que se les envíe este pequeño salmo que nos acompaña en la vida con unas preciosas inspiraciones que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Así que tómenlo en cuenta. Bien. Hoy vamos a empezar de una forma diferente. Vamos a empezar con el tema el sufrimiento, que es una herramienta o una tortura. Quiero enfatizar en este tema, ya que es algo con lo que nos encontramos en muchas situaciones de nuestra vida. Sufrimos por los padres, por los hermanos, por los amigos, por las relaciones amorosas, por la pareja, por los hijos, por el trabajo, por la economía, la alimentación, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos factores que la mayoría de las personas, cuando no le han encontrado ni sentido o relación alguna con Dios o el conocimiento de Él, por lo regular nos destrozan el alma, nos destrozan el corazón, nos hacen sentir un malestar incómodo permanente del que no sabemos cómo salir. El secreto está en la forma como afrontamos las cosas o circunstancias que la vida nos presenta. Puede ser de forma negativa, que todo nos tortura, nos amarga, nos frustra, nos debilita, nos deprime, o puede ser de una manera positiva, en la cual vemos en toda una oportunidad para crecer, para agradecer, para aceptar. Nos hacen sentir, para amar. La decisión es de uno mismo. Yo decido si sufro o gozar. Si nos damos cuenta, la vida de Jesús en la tierra no fue nada cómoda. No tuvo títulos escolares, no tuvo propiedades, no tuvo transporte ni ropa fina. Sus ambiciones y metas fueron siempre más allá de la vida terrenal. Vivió como pobre, pasó hambre, frío, represión, persecución, insultos, traición. Incluso tuvo sus frustraciones y tuvo miedo y al final una muerte vergonzosa a los ojos de los hombres. Sin embargo, todo esto tenía un propósito divino, una misión concreta. Nos mostró cómo debíamos de vivir y afrontar las circunstancias de la vida. Quiso decirnos que tenemos un Padre todopoderoso en el que tenemos y podemos refugiarnos, que solo basta buscarlo a Él y todo se dará por añadidura. Que nuestra estancia en el mundo no es para poseer o ser reconocidos o tener o ser famoso, sino la de ir más allá de todo lo terrenal. Cuando fue tentado por el demonio en el desierto, rechazó con convicción todo ofrecimiento de poder, de saciedad y posesión. Su ocupación fue el de enseñarnos el camino
la verdad y la vida, pero no la vida terrenal, sino la vida eterna. Todo cuanto necesitó, Dios Padre se lo proporcionó. Utilizó a personas sencillas, pecadoras, limitadas, defectuosas, y todo para darnos a entender que no importan tus habilidades o debilidades o defectos o cualidades. Todo esto era para que sintiéramos la misericordia y la provisión divina. El sufrimiento, pues, viene siendo parte elemental de nuestro crecimiento espiritual. Es el poder rechazar todo lo que pueda ser negativo y transformarlo para que se convierta en algo bueno, positivo y de gozo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en que nos dan algo que no queríamos, pero que resulta mejor de lo que esperábamos? Así pues, no debemos frustrarnos porque las cosas o las personas no son no son lo que nosotros esperábamos, ni son lo que nosotros creíamos. Hay en toda esta capacidad que viene y que habita en nosotros mismos, y eso depende de nosotros para transformar todo lo que se nos presenta en la vida. Hay sufrimientos muy difíciles, incluso para concebirlos, para aceptarlos como una situación trágica o dramática que nos cambia la vida, que nos obliga incluso a tomar un curso totalmente distinto al que estábamos acostumbrados, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, un accidente o una discapacidad, una enfermedad, etcétera, etcétera. Estos acontecimientos son impactantes, traumáticos, y nos ponen incluso a veces hasta en estado de shock. Entramos en una desesperación, ansiedad, buscando en todas direcciones encontrar respuestas, y no las encontramos. Estos acontecimientos nos están indicando algo. Para la divinidad de Dios en nosotros es algo beneficioso, por contradictorio que parezca. Hay un indicador espiritual que nos dice, si todo está bien en nuestra vida y no hay problemas, todo es gozo, es el indicador de que algo estamos haciendo mal. Para Dios, el que no sufre y acepta el sufrimiento, lo abraza, no está creciendo espiritualmente. Está anclado a todo lo terreno, sensual o monetario. El sufrimiento es un claro indicador de que estamos haciendo y aceptando la voluntad de Dios. La diferencia es que cuando estamos en contacto y comunicación con Él, Él mismo es el bálsamo de nuestro dolor. Nuestro dolor se aminora y tiene un efecto diferente de todo aquel que no está con Él ni lo conoce. Todo es más difícil en su trayecto. Hay confusión, ansiedad, desesperación. Cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os haré descansar, este pequeño versículo lo vemos en Mateo 11, versículo 28. Literalmente Él asume nuestra carga y nos hace percibir todo de una forma distinta. Acudir a Dios requiere de dejar nuestro orgullo, nuestros deseos, nuestra voluntad, para poder entrar en el camino real hacia una vida eterna. Pensamos que mientras Dios llega o no nos llega la muerte, podemos hacer de nuestra vida lo que se nos antoje. Pero no es así.
Si estamos conscientes de que no sabemos en qué momento Dios nos pueda llamar a su presencia, ahí nos damos cuenta, ya muy tarde, de todo el tiempo desperdiciado en cosas inútiles. Si quieres vivir una vida plena, es necesario que aceptemos el sufrimiento como una herramienta y no como un tormento. Esta primera etapa quise abrir precisamente con esto, porque en esta época nos estamos enfrentando a muchos factores inesperados. Esta pandemia nos trae locos a todo el mundo. Muchas personas no saben cómo manejar la situación porque no tienen trabajo, porque si salen a trabajar, porque el riesgo de traer la pandemia a su casa, porque si ya se murió X o Z. Y es realmente algo como para ponernos a pensar. Pero es precisamente en estos momentos donde Dios nos confronta de una manera sutil, sin que nosotros lo esperáramos, nos hace tomar una conciencia cabal de nuestra vida y nos hace realmente entender para qué venimos a este mundo. Porque si se dan cuenta ahorita, todo lo que poseemos carece de valor. Las personas hace unas pocas horas estaba viendo en la televisión, están vendiendo hasta la licuadora, están vendiendo todo lo necesario porque no tienen que comer. Entonces se están basando de lo más elemental que tienen en su propia casa, porque necesitan comer. Ya después verán cómo le baten, si en el molino o en el molcajete o como sea, pero a ese extremo están llegando muchas personas. Entonces, personas que nunca pensamos que pudieran morir, se están muriendo. Personas jóvenes, niños, familiares. Ayer escuchaba la homilía de un sacerdote donde su sobrina de 23 años dejaba este mundo. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿En qué estamos fundamentando nuestra vida? Por eso es que quise empezar. ¿El sufrimiento es una herramienta o es una tortura? Si lo tomamos como tortura, ya perdimos. Pero si lo tomamos como una herramienta, vamos a encontrar que ahí está Dios para tendernos la mano. Vamos a empezar, como frecuentemente en este momento, a tomar la lectura del libro de la sabiduría, capítulo 12, versículos del 13 al 19. Dice: fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu presencia. Tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano. Y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Qué hermosa manera de describir a un Dios todopoderoso. Qué grandeza hay en estas palabras, donde nos muestran no a un Dios como fuéramos o pudiéramos ser nosotros, que a la primera vemos y juzgamos con estos ojos humanos y condenamos de inmediato. Este Dios que se nos muestra en esta palabra nos está dando esta oportunidad de amar.
de ser compasivos, de ser indulgentes, de ser tolerantes, de dar esa pauta para que aquel que se equivoca tenga la oportunidad de redimirse, tenga la oportunidad de crecer. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esa capacidad de indulgencia, esa persona en cualquier momento me puede enseñar a mí que en aquello que él se equivocó o aquella que se equivocó, también yo puedo hacerlo. Y si yo fui benevolente en aquel momento, puedo tener la misma oportunidad que ellos. Pero si yo no se las doy, tampoco yo tengo derecho a obtenerla. Esta lectura nos confirma lo que vivimos también la semana pasada. No existe ningún Dios en la tierra que se le parezca. Todos los dioses sobre la tierra son relativos a la soberbia, poderío, ambición del hombre. Ninguno se compara con el Dios verdadero que tenemos, ya que Él no es egoísta, ni juicioso, ni condenador, sino todo lo contrario. Siendo omnipotente, todo lo sabe, siendo omnipresente, que está en todas partes, y siendo omnisciente, que todo lo sabe, se caracteriza por su bondad, compasión, benevolencia en todos los sentidos y su soberanía universal, que hace que todos puedan ser perdonados y justificados. A todo aquel que se atreve a desafiarle, le demuestra su fuerza y somete al que duda de su existir y de su poder. Gobiernas con indulgencia, juzgas con moderación, nos enseñas que el que quiere ser justo, primero debe ser humano. Y nos das la esperanza de que en todo pecado, falta o error que cometemos, nos invitas a la humildad del arrepentimiento. Es importante reflexionar en nuestra actitud ante la vida. ¿Cómo nos comportamos nosotros ante los errores o faltas de los demás? Con frecuencia juzgamos a simple vista o por apariencias, por rumores, por conveniencia o por engaño. El mayor error está más en quienes juzgan que en quien comete el error, ya que estamos muy lejos de la compasión, la justificación y la benevolencia. Estas no son características de Dios, sino que por su ejemplo nos enseña cómo debemos de ver a los demás y aplicar la regla del amor antes de emitir cualquier juicio, por insignificante que parezca. Esta hermosa lectura nos enseña cómo debemos reaccionar siempre con todos los que nos rodean. La pregunta es, ¿qué tan compasivo y benevolente, justificador o justificadora soy cuando alguien se equivoca? Es momento de reflexionar. El Salmo 85 nos invita a reflexionar también en este Dios benevolente que dice, tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre, grande eres y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Mírame con compasión. Este salmo nos invita a reconocer a Dios. Este salmo nos invita a que despertemos el alma. Este salmo nos confirma lo que la lectura anterior nos enseña.
pero es tan triste que no conocemos ni queremos hacer el más mínimo esfuerzo para conocerlo. Cuando Él es lo más maravilloso que nos pueda suceder en nuestra existencia. Nunca nos sentiríamos perdidos, despreciados, deprimidos, rechazados. Tendríamos los pies sobre la tierra y no nos aferraríamos a nada de lo pasajero que hay en este mundo terrenal, sino que nos enfocaríamos en vivir a su altura, agradándole y buscando cada día la forma de poder volver a Él. Si consideramos que todo lo que vemos es algo maravilloso y de una belleza incomparable, que nos queremos aferrar a todo lo que vemos, tocamos, producimos, creamos, ¿se pueden imaginar lo que es vivir plenamente en la presencia de Dios que todo lo creó y que nos tiene en un lugar todavía más, y que Él vive todavía en un lugar más impresionante y maravilloso en la vida? El que nos promete después de nuestra resurrección. Despertar del alma es lo que nos permite hacer que esto sea posible. La parte divina que llevamos en nuestro interior misma que solo cada uno puede motivarla si nos dedicamos a vivir en el Espíritu. Viene otra pregunta. ¿Cómo vives tu vida espiritual? ¿La tienes activa? ¿La usas siquiera? Porque si no, no sabes de lo que te estás perdiendo. Vamos a entrar en una segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, que dice: el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Aquí San Pablo a los Romanos nos afirma lo que pregunté en la lectura anterior. ¿Estamos realmente activando nuestra vida espiritual? ¿Qué es la vida espiritual? Comenzando por ahí. Todo lo que hemos oído hablar de Dios, sabemos que es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el que crea, domina, permite, da, otorga todo el universo. El Hijo es quien muestra quién y cómo es el Padre. Y el Espíritu Santo, el que transmite y ejecuta todo lo que hay en los dos juntos. La parte espiritual de nuestra existencia, de nuestro ser, es la de perseverar y permanece. Solo si nos reconocemos y admitimos que Dios es nuestro todo. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, nos regula nuestros deseos, que muchas veces no es lo que realmente necesitamos. Nos guía y nos conduce a pedir lo que realmente nos conviene, de acuerdo a lo que el Espíritu y no a lo que es la carne. Cuando no se nos da a conocer a Dios en nuestra vida, cuando no tenemos esa esperanza, cuando nacemos sin que nadie nos haga saber que existe un Dios, creador de todo, que es mucho más que todo lo que vemos, nuestra vida se da por muerta. No hay sentido valioso y fácilmente se dejan envolver por las circunstancias. Sin embargo, aun cuando nadie
nos habla de Dios, la naturaleza se encarga de hacernos saber que existe alguien muy poderoso que mueve todas esas fuerzas que ningún hombre o ser humano puede hacer. Por la simple curiosidad del mismo humano, buscaría encontrar una respuesta en la búsqueda, y en la búsqueda se encuentran con el Dios verdadero. Allí en ese momento es que comienza la vida espiritual. Esta nos lleva de inmediato a interiorizar, a indagar dentro de nosotros mismos y a conocer esa parte divina que se nos deposita cuando hay una creencia, una fe. Los bautizados son los que reciben el Espíritu de Dios, pero hay muchos bautizados que no tienen conciencia de lo que es el bautismo. En el catolicismo, por ejemplo, se hace por tradición y protección del alma de cada recién nacido. Se bautizan a los bebés. Esto hace que por la creencia de los padres se transmita la herencia espiritual de la fe desde pequeños, dándoles con ello la garantía de que si llegasen a morir a temprana edad, también esa gran herramienta del bautismo que les libera, tienen la gran herramienta del bautismo que les libera del pecado original y les permite retornar a su Creador. ¿Qué padre impide que su hijo tenga lo mejor? Los más grandes privilegios, los más grandes honores. Muchos de los padres evitarían darles el bautizo sabiendo que es algo extraordinariamente benéfico para sus hijos. ¿Acaso no están buscando siempre que su hijo sea un orgullo para él, distinguido de los demás? ¿Qué mejor distinción si quien lo elige es Dios? Y su vida empieza a través de ese bautismo y de esa vida espiritual. Y por eso es que la Iglesia Católica ha permitido que los pequeños se bauticen desde niños, desde bebés, para que reciban esa oportunidad de poder entrar en el reino de los cielos en cualquier momento, conscientes o no conscientes. Ya cuando se bautizan conscientemente, ahí ya es una responsabilidad más grande. Recordemos que el bautismo es una purificación del espíritu por medio del agua, que nos permite tener una puerta al espíritu que mora en nosotros y que es el que a final de cuentas, el que nos hará entrar en la presencia de Dios cuando nos llegue nuestro momento de morir o transformarnos a la materia divina. El bautismo es lo que alimenta la fe, que nos confirma que hay una vida más allá de la que vemos. El bautismo es un regalo espiritual que cualquier ser humano puede tener. No existe un regalo más grande que el privilegio de ser hijo y parte de la divinidad de Dios. El bautismo te da el Espíritu Santo, que es el guía, la conexión y el acceso directo con Dios. De allí en adelante tu vida toma otro rumbo. Solo los elegidos tienen ese gran privilegio. Vamos a hacer un pequeño corte comercial en este momento y regresamos enseguida. Había olvidado cómo era mi alma. Había olvidado cómo era yo. Distraído viviendo en cosas vanas. Me olvidaba de mí, me olvidaba de Dios.
es eterno, que todo pasa. Si Dios es conmigo, si en Él tengo fe. Había olvidado dar gracias al diario por ver cada día el amanecer, por aquel abrazo que hoy me hace falta, porque hay en mi mesa algo para comer. Había olvidado que soy tan pequeño, tal vez uno más en el mundo quizás. Había olvidado que Dios es mi calma, mientras afuera hay tempestad. Fue necesario quedarme en casa para con Dios volverme a encontrar. Fue necesario quedarme en casa para con Dios volverme a encontrar. Muy bien, amigos, pues vamos a continuar con nuestras lecturas de hoy. En este momento vamos a leer esta lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. Y dice así: En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados preguntaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que al arrancar la cizaña podrías arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenarlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa.
los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores son los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Jesús es muy claro para explicar sus parábolas a sus apóstoles. La razón por lo que hace en parábolas o por lo que habla en parábolas es porque de esa manera nos obliga a interiorizar, no solo a pensar, sino a profundizar al decirnos: el que oiga, el que tenga oídos, que oiga. Esto no es solo para oír simplemente, sino para dejar que lo que escuchamos penetre en lo más profundo de nuestro ser. Una de las cosas más importantes de esta lectura es que nos deja crecer junto a la cizaña. Somos trigo que busca crecer, pero hay una cizaña que es muy parecida a nosotros, con la que tenemos que aprender a defendernos y separarnos de su influencia exterminadora, pues esta tiene como objetivo ahogarnos y evitar que demos fruto. Aquí les voy a presentar, de ser posible, una imagen para que tengamos una idea de lo parecido que es la cizaña y la imagen. Vemos el trigo y vemos la imagen de la cizaña. Y este trigo, si se dan cuenta, se confunde entre los trigales. Y esa cizaña siempre trata de ahogarlo, siempre trata de minimizarlo. Y esto es como Jesús nos propone que tengamos que estar al cuidado de no ser nosotros cizaña, sino trigo. Y es estar constantemente observándonos para que no caigamos en este engaño que es el demonio, que nos está constantemente invitando a diminizar, a yo soy mejor que el otro, esas comparaciones que nosotros hacemos, esa envidia que sentimos a veces porque una persona tiene o posee algo que yo no tengo, ese egoísmo de no querer ver lo que los demás son capaces de florecer y yo no puedo florecer. En fin, todas estas características que nosotros manejamos humanamente. Entonces, a través de esta lectura nos deja ver cómo reaccionamos negativamente ante las circunstancias que la vida nos presenta. Cuando buscamos vengarnos o rechazarnos o rechazamos lo que la vida nos propone porque no es lo que nos gusta o lo que esperamos, nos frustramos y sin pensarlo nos transformamos en cizaña. El reto es no dejar que lo que nos acontece nos abrume y nos haga hacer cosas que después nos arrepentimos por no aprovechar la oportunidad de transformar todo en positivo y transformar la situación en trigo y no en cizaña. Cuando nos habla del reino de los cielos, es para darnos cuenta que ese reino es el que existe dentro de nosotros cuando hay un diálogo y conexión con Dios. Es la esencia de Dios divina en nosotros mismos.
ese grano de mostaza se convierte en algo muy grande para aquel en quien lo sembramos. Hace que esa pequeña palabra de amor, ese insignificante acto de bondad, el haberle tendido la mano a alguien, el haber colaborado sin interés con algo, hace que el reino que hay dentro de uno se vea como algo esplendoroso. Tanto que la persona a quien se le dio o sembró se siente sorprendida y agradecida por esos actos y acciones de los demás. De la misma forma sucede con la levadura. Es una insignificante cantidad la que hace que se convierta en algo tan abundante para quien lo recibe. Por todos los acontecimientos que se han estado dando en nuestro mundo actual, nos podemos dar cuenta que ese día en que Dios venga con toda su gloria y sus ángeles a separar a todos aquellos que adoptaron la corrupción y la maldad para arrojarlos al fuego eterno, y a los que fueron ciudadanos de su reino, o sea, los que creyeron en Él, aquellos que dejaron todo lo sembrado, que todo lo sembrado diera fruto, y como justos brillarán como el sol en el reino de nuestro Padre Celestial. Qué hermosa promesa, qué hermosa transformación, qué hermoso sentir que Dios nos está dando esta oportunidad, esta gratuidad divina, pero qué tercos somos al aferrarnos a las cosas materiales. Qué manera de no buscar esa interiorización. Primeramente tenemos que desbloquear ese miedo que nos da interiorizar, ese miedo de vencernos a nosotros mismos, porque hasta ahorita cualquier ser humano quiere tener el control absoluto de toda su existencia. No quiere dar oportunidad a las cosas que la vida te puede mostrar. Entonces, a través de esta parábola, de esta propuesta de Dios, que nos invita a que de inmediato empecemos a descubrir que dentro de nosotros hay un potencial mucho más grande que todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. Y estamos en una urgencia, porque ya estamos en ese punto donde Dios va a tomar a lo que es el trigo para llevárselo a sus graneros y a quemar a toda esa cizaña que no ha querido responder a su gratuidad. La pregunta que viene aquí es, ¿qué somos? ¿Cómo vivimos? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿La levadura o grano de mostaza? ¿O le damos rienda suelta a nuestras frustraciones, odios, rencores y resentimientos de la vida? Los dejo con esta tarea para que empecemos de inmediato a reencontrar lo que realmente vale. Gracias por escucharnos y vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con algo también muy excepcional. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la
tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Bien, amigos, pues regresamos de esta breve pausa. Tenemos con nosotros a una persona que nos ha hecho el favor de acompañarnos en esta tarde. Él es el pastor Ramiro Quiñones, del Centro de Capacitación Cristiano, y nos viene a acompañar hoy para hacer su presentación aquí en kdhk.tv, que también tiene ese interés de poder transmitir junto con todos nosotros esta valiosa herramienta que es la Biblia que tenemos, para que la palabra de Dios sea difundida ahorita a todo lo que da, con todas las trompetas que podamos tener. Es urgente que la gente tenga esta herramienta, es urgente que todos sepamos que tenemos una herramienta muy valiosa para poder rescatar a la humanidad, para poder encontrarnos con esto. Quiero aprovechar la presencia del pastor para que nos haga un comentario acerca de las lecturas que tuvimos hoy, qué fue lo que nos puede aportar usted también desde toda su experiencia espiritual, y pues todo suyo. Ay, pues muchas gracias. Ahí en la iglesia, que es la casa de Dios y casa de ustedes también, casi siempre cuando hay la oportunidad de dar un testimonio,
Yo siempre digo, bueno, entonces tenemos nuestro minuto de fama. Tengo mi minuto de fama, muchas gracias, me siento muy honrado y también es un privilegio estar aquí con ustedes. Realmente, fíjense, qué padre sería si Jesús, el apóstol Juan, Pedro, Pablo, hubiesen tenido esta capacidad masiva de poder sembrar la semilla, difundir la palabra de Dios. En esta. Ok. Es tan importante que nosotros podamos ver cómo es que la semilla de la que habla el Evangelio, la que habla en la Escritura, es la misma palabra de Dios. Y estaba recordando ahorita que estaba escuchando, excelente aportación bíblica, y me estaba transportando en la imaginación, viajando, ¿no?, en el pasado y todo eso. Entonces yo pensé, qué padre sería que nuestros apóstoles de aquel entonces y todos ellos hubiesen tenido estas herramientas para poder sembrar la semilla. La semilla viene siendo la misma palabra de Dios. Él es el dueño de la semilla. Y en el proceso de ese granero que mencionabas hace rato, Él es el dueño de ese granero, de esa palabra. Y luego hay quienes transportan esa semilla que vienen siendo bendecidos o bendecidas, como en el caso, ¿te puedo hablar de tú? Claro que sí. Como el caso tuyo. Sí. Que tienes ese valor de poder hablar de la palabra de Dios y poderle transmitir a todos aquellos bendecidos que apenas están aprendiendo de ella, o por qué no también a todos aquellos que ya están en una experiencia un poquito más avanzada, recordar de dónde somos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Exacto. Y entonces estaba yo transportándome en ello, ¿no? Entonces Dios es el dueño del granero, Dios es el dueño del grano, Dios es el dueño de la semilla, y entonces los que transportan esa semilla, personas como tú, valientes, también Dios es dueño de ti, de tu vida, de tu alma, espíritu y cuerpo. ¿Verdad? Qué interesante. Y entonces, todos los demás en donde llega la semilla, entonces también es Él el dueño. Así es. También es Él el dueño. Entonces, por eso en su soberanía, cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué hacemos? Bueno, cuando en esa parábola, ¿qué hacemos con esa cizaña? ¿La arrancamos? No, déjenmela ahí, porque yo también soy dueño de esa cizaña. Así es. Soy dueño de la cizaña y soy dueño también de la buena planta, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante es eso, llegar a entender ese concepto en donde Él en su soberanía es dueño de todo, porque Él de la nada creó todo. Y entonces es algo interesante, o sea, hasta se me enchina la piel de tanto ahorita que te estaba escuchando. Wow, qué importante es que nosotros podamos dimensionar esto, ¿no? Ahorita estoy seguro que atrás de la pantalla hay personas que están ahorita escuchando y el mensaje les llegó. Les llegó a su mente, les llegó a su corazón. Sí. Y también yo sé que hay muchos que están pasando por leves tribulaciones. Mencionaste el tema presente de lo que es la pandemia, una situación local pero global al mismo tiempo que nos está afectando a todos. Entonces, ahorita hay muchas personas que están sufriendo. Hablabas del sufrimiento, y ese sufrimiento te puede anclar o te puede disparar hacia adelante, ¿no? Así es. Dependiendo cómo lo quiera uno mirar, ¿no? Hay una respuesta siempre, y esa respuesta es Cristo Jesús. Y entonces, aquella persona que ahorita está sufriendo, aquella persona que ahorita se siente en un vacío, es necesario que puedas entender, tú que estás allá de aquel lado de la pantalla, que Dios es la respuesta para todo. Y no estamos hablando de ser extremosamente así fanáticos, ¿no? Pero sí poder entender y reconocer que en el momento en que seas humilde y depositas todas tus cargas en Dios, y como dice la palabra,
buscar primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, si estás sufriendo porque no hay economía en tu casa por falta de trabajo, si estás sufriendo porque quizás a lo mejor no te reconocen tanto en el trabajo en donde estás, eres una persona que eres un trabajador esencial y puedes sentir en tus hombros, en tu espalda, ese peso de estar yendo todos los días sin descanso y todo eso, pero es que Dios no le da carga a nadie Que no la pueda que no la pueda soportar, exactamente. Entonces, creo que eso es algo en lo que nos ayuda a reflexionar este mensaje de la semilla, de la palabra de Dios, y podemos nosotros ser proactivos, proactivos para poder entonces nosotros comenzar a hacer algo diferente. Muy bien. En ese mensaje de la semilla, si nosotros podemos atesorarlo en nuestra familia, entonces de una manera u otra podemos nosotros trabajar con esas situaciones tóxicas que de repente suceden en el núcleo familiar, que el hijo, que el primo, que la mamá, que el papá, situaciones. Entonces si nosotros podemos ser proactivos y trabajar en nuestro hogar, y podemos nosotros a través de Dios, a través de la palabra de Dios, entonces sanar heridas emocionales, sanar todas esas situaciones, entonces nosotros podríamos con el ejemplo impactar a otra familia que está a un lado. Exacto. Y si esa familia también está en la misma sintonía que nosotros, ya somos dos familias y luego otra más y así, hasta llegar a un punto en donde la ciudad puede entonces trabajar en una misma sintonía, tratando de prevenir, solucionar y corregir situaciones tóxicas en casa. Entonces, si tenemos una mejor ciudad, entonces tenemos un mejor condado. Si tenemos un mejor condado, tenemos entonces, regionalmente hablando, un mejor estado. Y si tenemos un mejor estado, tenemos un mejor país. Entonces, todo se va fermentando. Exactamente, exactamente. Entonces, la palabra de Dios así es, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros ese gran privilegio de ser portadores de esa semilla. Y también transportarla a donde necesita llegar, ¿verdad? Entonces, creo que estos momentos de reflexión y momentos de poder sembrar la semilla en el corazón de nuestra comunidad hispana es algo muy valioso. Está haciendo un excelente trabajo. Es mi humilde punto de vista, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues creo que en la diversidad y en la unificación de criterios podemos hacer algo mucho mejor. Así es. Porque alguien que quiere, por ejemplo, levantar una mesa solo o sola, sí la va a poder hacer, pero va a tener que arrastrar y quizás a lo mejor hasta rayar el piso o lo que sea. Pero si nos pedimos ayuda y levantamos entre todos esa mesa, la podemos mover para un lado y para otro, entonces la carga es más ligera. La carga es más ligera. Y como dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y os haré descansar. Entonces la carga es más ligera y podemos nosotros trabajar en un bien común, y ese bien común es la amada de Dios. La amada de Dios es su iglesia. Así y la iglesia somos todos. Entonces nosotros, si trabajamos localmente, podemos tener un impacto global también. Así como ese virus que anda por ahí, que no se puede ver, pero está haciendo tantos daños, Dios es igual. No se puede ver, se puede sentir, y es todavía mucho más poderoso que ese virus. Entonces solamente es cuestión de que nosotros enfoquemos realmente en Él. Dios es nuestro Salvador, es nuestro sanador. Y entonces nosotros tenemos esa gran herramienta de poder escuchar la palabra de Dios, hacerla nuestra y aplicarla. Perfecto. Pues agradecemos mucho su presencia. No, gracias, al contrario. Esperamos verlo ya en su propio programa aquí con nosotros. No, pues, KDHK muy pronto. Sí. Y que seamos realmente también beneficiados con el valioso aportación que usted pueda tener con todos nosotros. Pues gracias. Ramiro, queremos agradecer a todo el público que hoy en esta ocasión ha tenido la oportunidad de vernos. Quiero aprovechar la presencia del pastor para hacerle este obsequio. Muchas gracias. Sí, para que se
vamos a decir, se fortalezca más su espíritu y lo siga transmitiendo. Es un salmo muy bonito. Salmo Y también, 91. exactamente, Sí. y también les invitamos a todos nuestros teleauditorio que por favor también nos llamen para que puedan tener este pequeño obsequio que les ayudará en su vida espiritual. A nosotros no nos queda más que agradecerles por habernos sintonizado a través de su cadena KDHK Televisión, aquí desde San Diego, California, y pues con todo el amor del mundo, invitarlos a que nos sigan sintonizando semana a semana. Vamos a tener más invitados, vamos a tener otras opciones, otras herramientas, vamos a seguir estudiando la palabra y vamos a dejar que el Espíritu fluya, porque ustedes nos ven aquí, pero créanme, no somos nosotros los que hablamos, es el mismo Cristo a través del Espíritu Santo el que hace que todo esto se difunda. Entonces, los invitamos a que compartan con nosotros esta experiencia espiritual que nos lleva a obtener la vida eterna. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios. Y los vemos dentro de 8 días. Que Dios los bendiga. Sí.